Buenos días, mi nombre es Norma Angélica Archundia Mata. Actualmente curso la maestría en psicoterapia con especialidad en psicoterapia familiar y de pareja. Mi número de matrícula 214376. Para el módulo Derecho Familiar, el tema que he elegido a exponer es delito omisión de cuidados. Definición del delito. Omisión de cuidados. Amuchategui en 2012 en su libro Derecho Penal alude al delito omisión de cuidado citando el artículo 156 del Código Penal de Ciudad de México, donde se define de la siguiente manera: a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarle. En la revisión bibliográfica al respecto se encontró una iniciativa de 2021 en el Senado de la República por el entonces senador de Morena, Alejandro Armenta, donde se define la omisión de cuidado como las personas que tienen la obligación moral y jurídica de brindar los cuidados necesarios y suficientes para la subsistencia de otra persona, que depende de ellas y no se puede cuidar por sí misma. No los brinda por negligencia, por abandono, porque no le importa cumplir con su deber legal. Abandono que sufren personas vulnerables estando bajo el mismo techo y cuidado de otras, y que no lo hacen: niñas, personas con discapacidad o tercera edad, sucios, desnutridos, sin atenciones de salud, higiene, alimentación, solos y en un enorme descuido, provocando enfermedades o incluso hasta la muerte. Esto es interesante porque señala en su propuesta que la necesidad surge porque en el Código Penal Federal no se menciona como tal la omisión de cuidado, sino que se tipifica como abandono, y la propuesta pugnaba porque se diera un lugar específico a la figura de omisión de cuidado, con una sanción equivalente al daño, donde no se beneficiara al agresor, quitándole responsabilidad de tutela, como se verá más adelante. Se revisó el Código Penal Federal y efectivamente no se encuentra como omisión de cuidado. No obstante, en el artículo 335 de este código hay una definición similar en el capítulo 7 sobre abandono de personas, descrito en este último fragmento de la diapositiva, como podemos ver: al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos. Como lo vemos en esta diapositiva, el sujeto activo en este delito es quien omite el cuidado, pudiendo ser los padres o tutores en el caso de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, es decir, la persona física que tiene una obligación de cuidado con respecto al sujeto pasivo. Este, por su parte, es la persona física en quien recae el descuido, o como se aprecia en el cuadro, la conducta de puesta en riesgo o peligro causada por el sujeto activo. Se relaciona entonces aquí con una línea punteada para emular el vínculo que en un genograma representaría una relación distante, donde el sujeto activo o agresor abandona u omite de manera negligente a quien requiere el cuidado. Para Armenta, en 2021, en este delito, el sujeto pasivo podría tratarse de niñas, los niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en estado de enfermedad y adultos mayores, porque son los que están bajo la potestad, cuidados y son dependientes de otras personas. Por ellas mismas no pueden cuidarse ni atender sus necesidades básicas. Hablar de las características de un delito se refiere a los componentes o principios para tener la cualidad de un delito. Y estos son para el delito que nos atañe, es decir, omisión de cuidado, como marca el gráfico de esta diapositiva, 5 elementos básicos: conducta, antijuricidad, tipicidad, punibilidad, culpabilidad. A continuación los explico. Conducta típica pudiendo ser activa porque hace, o negativa, como en este caso, en este delito que, tal como lo señala su nombre, omite los cuidados, es decir, no se hace, donde existe la obligación del sujeto activo del cuidado al sujeto pasivo. Tipicidad.
debe corresponder a cada palabra de la descripción legal del artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México, que se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2002 y en la última reforma publicada también en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de mayo de 2025. Este artículo se mencionó en la diapositiva de definición previamente. Como paréntesis, quisiera agregar que en el caso de otras entidades como en Tamaulipas, que es la ciudad donde actualmente resido, en su Código Penal no se encuentra este delito tipificado como omisión de cuidado, sino como abandono de personas en el artículo 362, similar al caso que expone la iniciativa del proyecto de Armenta en 2021. Y actualmente en el Código Penal Federal se encuentra como abandono de persona en el artículo 335. Antijuricidad. Atenta contra el bien jurídico. Pone en riesgo la salud o la vida del sujeto pasivo. En este punto debe existir la justificación de que el sujeto pasivo efectivamente necesite el cuidado y es imputable en el sentido de que el sujeto activo debe contar con entendimiento al ser adulto y gozar del uso pleno de facultades mentales. Culpabilidad. En este caso se refiere a que existe la intención de la conducta de omisión. Y por último, punibilidad. Esta se refiere a la sanción establecida en el artículo 156 del Código Penal para Ciudad de México, indicado en la reforma de 2017. Se indica que de cometer el delito se impondrá de 3 meses a 3 años de prisión y si además existe daño o lesión al sujeto pasivo, entonces se le retira la tutela cuando se trata de tutor o del ascendiente. En este caso podrían ser padres si se trata de niños, niñas o adolescentes. Finalmente, tenemos la sanción al delito omisión de cuidado. Señalaré la pena acorde a 3 códigos penales y citaré las 2 modalidades indicadas en los mismos. La primera es la pena privativa de la libertad, es decir, prisión, cuando en la omisión no hay daño ni lesión. Y la segunda, otras medidas o tipo de pena que garantiza la asistencia social y gubernamental al sujeto pasivo al existir daño o lesión. El Código Penal Federal señala en el artículo 335 el delito abandono de personas, una pena de 1 mes a 4 años de prisión y ante daño o lesión al sujeto pasivo, la medida es privar de la patria potestad o tutela cuando el agresor sea ascendiente o tutor. Lo que dispone el Código Penal de Ciudad de México en el artículo 156, el delito ahí sí de omisión de cuidado, propiamente, es una pena de 3 meses a 3 años de prisión. Y ante daño o lesión a la víctima, entonces la medida también es privar de la patria potestad o tutela en las mismas condiciones, es decir, cuando el agresor sea ascendiente o tutor. En el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, con pena de 1 a 4 años de prisión al cometer el delito de abandono de personas, señalado en el artículo 362, y ante daño o lesión, entonces la pena es de 1 a 5 años, además de la pérdida de patria potestad o tutela cuando el agresor sea ascendiente o tutor y perder los derechos de la familia. Aquí podemos ver la bibliografía consultada para la realización de la presentación. Tenemos el libro de Amuchategui de Derecho Penal. También está sobre la iniciativa con proyecto de decreto que les presentaba yo por parte de Armenta y la revisión de 3 códigos penales, el Código Penal de Ciudad de México, el Código Penal Federal y el Código Penal de Tamaulipas. Agradezco mucho su atención y quedo atenta a las observaciones.